Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este café 5 una vez más. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Ileana Cacique, licenciada en Criminología, además de tener una maestría en Criminología y Ciencias Forenses. El día de hoy nos va a aportar la conferencia de la criminología es prevención. Bienvenida, Ileana, y pues bueno, a disfrutar esta conferencia con una bebida, con un cafecito. Gracias. Hola, hola, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos desde aquí. Sé que todo el mundo estamos en diferentes puntos y eso está excelente, está padrísimo. Me gustaría que se quedaran hasta que termine para estar platicando aquí tranquilamente. Ok, a mí todo el mundo me sigue diciendo que sigue sin aparecer. Sí, no sé qué pasa. Sí, igual ya escribí ahí Sí. en el chat que no me aparece. Yo estoy desde mi teléfono y aquí también mi hermana y mamá y no, sigue sin aparecer y también, o sea, sigo teniendo varios mensajitos así. ¿Por qué no? Bueno, ya cerraron la transmisión y que Anita si la podría volver Aparecen a... ahí ya ustedes, a ver ustedes. ¿Ya aparecemos? Pues a mí todavía no me aparece. Bueno, ya le di refresh y tampoco. Ah, listo. Listo, al parecer ya estamos al aire. Ya nos pueden ver, ya nos compartieron ahí la confirmación. Bien, por ahí tuvimos algunos problemitas técnicos, pero al parecer ya se resolvieron. Tenemos el gusto de una vez más estar aquí en este 5 Café. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a Ileana María, Ileana Cacique, licenciada en Criminología y además maestra en Criminología y Ciencias Forenses. Actualmente ejerce como profesora de accidentología y logística de tácticas policiales. El día de hoy nos presenta una conferencia denominada La criminología es prevención. Bienvenida, Ileana. Hola, hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Les aseguro que el día de hoy van a aprender por ahí conceptos nuevos, términos nuevos. Una pregunta fuera de... ¿a ti te parece, Ana? Perdón. ¿A ti te aparece? Yo no, o sea, no puedo revisar Facebook ahora. Ok, porque Yo sigo... sí lo estoy revisando y de igual forma no se ve. Ok, bueno, pues es que mientras sigamos así, lo que tengo entendido es que solamente nosotras o nosotros nos vamos a ver, nadie más nos está viendo. ¿Sabes? No sé, ya para no alargar el tiempo, la vez pasada tuvimos un problema porque no sabíamos cómo hacerlo y lo grabamos en la nube. Ya después pudimos recuperar el en vivo y se volvió a subir a la página, pero pues ellos lo estarían viendo hasta mañana. Ok, pues ustedes indíquenme, porque entonces no va a haber interacción alguna. Por ahí Diana nos comentaba que ella sí podía verlo. Porque yo lo Pues el estoy... problema solo sería
de que yo no podría ver las preguntas que ellos hagan. Sí, no, o sea, no habría ningún tipo de interacción y no, o sea, yo estoy aquí en la página y no se ve absolutamente nada. La última, lo último que se compartió de la página es la publicidad de la conferencia. No aparece nada más, pero igual, o sea, por mí no hay ningún inconveniente en si lo quieren grabar, solamente que sí, pues no tendríamos interacción alguna pues con nadie. No, no, ¿te parece si te vas tú directo a Facebook y tú, no, pero es que luego, ¿cómo lo compartimos para subir el en vivo? No, pues que mira, si subimos un en vivo, yo lo puedo dejar público, no pasa absolutamente nada, y que ustedes estén desde ahí, pero Bueno, parece que ya se está viendo, por favor, si nos pueden acá comentar de que ya están, de que ya pueden ver y escuchar el en vivo. no, Ana, sigue sin aparecer. Pues es que es lo único que se me ocurre, lo de grabarlo ahorita, pero Bien, igual como mencionas, ya me están comentando que sí se está grabando el en vivo y que van a compartir por ahí el link. Tal vez necesitamos dar refresh o salirnos y volver a entrar a la página, pero ya estamos en vivo, así que podemos continuar. Ok, a ver, déjame revisarlo. Ana, ¿quién te dijo que ya nos estamos viendo? Bien, aquí en el equipo incluso ya nos compartieron unas capturas de pantalla, entonces sí, ya estamos en vivo. Ok, bueno, a mí sigue sin aparecerme, pero bueno. Bien, entonces, pues buenas noches a todos. Voy a compartir mi presentación y pues ya saben, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y se me hace muy raro, Naisa. Sigo no con la sensación, sino sigo en la página y nada. Creo, pues todo el mundo me está diciendo que me esperan, pero pues la verdad es que no. Digo, por mí no hay ningún problema, todavía estamos bien a tiempo, pero Facebook no actúa así de que lo replique más tarde, entonces sí está muy raro. Pero bueno, indíquenme y comparto mi presentación. Por mí no hay inconveniente. pues si gustas compartirla. Listo, yo ya tengo por ahí el link, si gustas compartirlo, ahí ya está, si estamos al aire, entonces si puedes comenzar, por favor. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches nuevamente. Tuvimos por ahí unas fallitas técnicas. Buenas noches a todos. Espero que no se hayan desesperado. No empezamos tarde precisamente porque así lo hayamos decidido, sino por fallitas, ya saben, con esta nueva modalidad, de repente se nos van de las manos.
Pero bueno, nuevamente, buenas noches. Vamos a tener por aquí algún espacio, un ratito para poder platicar, para poder disipar todas sus dudas, sus inquietudes. Todavía seguimos en noviembre. Noviembre para nosotros los criminólogos es bien importante. ¿Por qué? Porque el 16 de noviembre festejamos precisamente el Día del Criminólogo. Entonces, pues todo noviembre es un mes bien, bien importante para nosotros. Enseguidita, por favor, siéntanse con toda la confianza de cualquier duda que les vaya surgiendo, cualquier comentario que me quieran hacer. Estoy súper a sus órdenes. Entonces, empezamos. El tema de hoy es de los temas que, híjole, más me gustan. De todo me gusta de la criminología, la verdad. Les mentiría si les digo que no, pero para mí la prevención lo es todo. Es lo que debería estar de moda siempre, es lo que debería estar imperando todo el tiempo. Y agrego una percepción diferente de la criminología. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pongo una percepción diferente? Porque por ahí de repente tenemos ideas equivocadas, creemos que por lo que se replica en redes sociales y otros medios de comunicación, se nos va creando como que un concepto completamente diferente. Pero bueno, hoy es el día de saber más o menos por dónde vamos los criminólogos y a qué nos dedicamos en realidad. Entonces, si deseo empezar primeramente con el concepto de criminología y su etimología. Deriva del latín crimen, criminis, y del griego logos, tratado. Entonces tenemos que la criminología es el estudio del crimen. Y el padre de la criminología en México, que es Quirós Cuarón, nos dice que es la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Bien, quiero hacer un hincapié con ustedes en cuanto a las conductas antisociales, porque también de repente por ahí tenemos conceptos equivocados. Estamos acostumbrados o hemos recibido esa educación de que el antisocial es aquel que se aparta, que se aísla, el serio del salón, quien no convive tanto con nosotros, y déjenme les digo que no tiene absolutamente nada que ver una conducta antisocial con ello. Al contrario, una conducta antisocial es toda aquella que rompe con el bien común. Un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, las personas que llegan a un establecimiento, ya sabemos las reglas sociales. Una de ellas, quien llega saluda. Y por ahí de repente nos toca conocer a alguien que llega como si nada, no nos saluda, ni siquiera nos habla, ni por cortesía, ni por educación, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Ahí estamos teniendo una conducta antisocial o la estamos presenciando. Bien, ahora vamos a hacer una diferenciación entre conducta antisocial y delito. ¿Por qué? Porque la conducta antisocial es toda aquella que rompe con el bien común, pero no está tipificada, es decir, no aparece dentro del Código Penal. Por ejemplo, dentro del Código Penal no va a aparecer la persona que de repente nos empuja con el hombro, como les mencionaba, la persona que llega y no nos saluda, no van a aparecer en los códigos penales. Pero lo que sí va a aparecer es todo lo que ya está tipificado, todo lo que ya está dentro del Código Penal como un homicidio, como un robo a mano armada,
como una extorsión, etcétera. Esa es la diferencia entre una conducta antisocial y un delito. Si hubiese dudas hasta aquí, por favor, les pido que las escriban. Vamos a estar respondiendo el mayor número de dudas posibles. Entonces, ahora tenemos preguntas y tabúes más frecuentes con las que yo me he encontrado y me he topado a lo largo de... antes de que entrara a la carrera, para mí era muy común que cuando mis compañeros me preguntaban, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Pues yo decía, ¿no? Con toda la naturalidad del mundo, porque para mí nunca fue algo traído de otro planeta. Al contrario, tenemos la necesidad infinita de esta ciencia. Entonces, pues yo siempre contestaba como si nada, no, pues yo voy a estudiar criminología, yo quiero estudiar criminología. Pero siempre me topaba con personas que me decían, entonces vas a trabajar con muertos, entonces te vas a dedicar a los muertos. Y siempre todo giraba alrededor de los muertos. Y déjenme les digo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Digo, sí, si trabajamos, por ejemplo, en un CEMEFO, pues sí, pero para trabajar en un CEMEFO tendríamos que ser de entrada o médicos forenses o la persona que embalsama o los peritos en guardia a los que nos toca llevar pues el cuerpo. Y pues aquí está uno de los tabúes y de las dudas más con mayor incidencia con las que yo me he topado, y también con mis alumnos de nuevo ingreso de repente traen otras ideas que bueno, por ahí les digo, vamos aclarando, pero sí se da mucho el hecho de vas a trabajar con muertos, o de repente viene pero ¿y de qué vas a trabajar? Esa es otra, súper buena y súper que siempre está también. Por ahí si hay algún compañero criminólogo, no me dejará mentir. Son de ley esas preguntas. Pero bueno, seguimos. Entonces, ya vimos lo que es la criminología y me gustaría muchísimo hacerles ver la diferencia entre criminología y criminalística. Afortunadamente, tuve la oportunidad y les repito, me siento muy, muy afortunada de haber estado en una universidad que a lo largo de las materias vimos de las dos, tanto de la criminología como de la criminalística. Y obviamente nuestro panorama crece muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque entendemos cómo deben de ser y hacerse las cosas. Pero bueno, la criminalística es el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica del hecho aparentemente delictuoso y del presunto autor de este. En pocas palabras, la criminalística es toda la técnica y la práctica de lo que vamos viendo a lo largo de la carrera, de gran parte de la teoría. Son todas las técnicas ya aplicadas al hecho o al presunto hecho delictuoso. Pero bien, ahora sí, vamos a empezar con lo que más me gusta, que es la prevención. Me di la tarea de buscar en la RAE qué nos dice acerca de la prevención, y nos dice que es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Y si me preguntan a mí qué es prevención,
pues les voy a responder que la prevención lo es todo. Lo es todo, ¿por qué? Porque si es toda un arte, si de verdad tuviéramos esa cultura, si de verdad quisiéramos apostarle a prevenir, híjole, no, viviéramos en un mejor mundo, en un mejor país, hablando de nuestro país, de México. ¿Por qué? Porque no tendríamos ni siquiera que estar empeñados en tratar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya nos estaríamos anticipando a todo ello, y no nada más a conductas antisociales ni a delitos, sino a enfermedades. Un ejemplo bien sencillo ahora con la pandemia. ¿Cuánto nos hemos tardado como país para erradicar los casos? ¿Y cuántos otros países hay que por ahí ya andan circulando con normalidad, tienen casos muy aislados, pero también es por el hecho de, tristemente, sin generalizar, no sabemos hacer caso, no atendemos como deberíamos. Ejemplos bien sencillos, ya sabemos, ya es toda una leyenda ahorita, todo, vemos logos por todas partes, si te cuidas, me cuidas, ponte el cubrebocas, etcétera. Es parte es prevención. Pero bueno, seguimos. Por ahí, si me indicaran si hay alguna duda hasta ahorita, si hay algo que la audiencia quisiera comentar, se los agradezco muchísimo. Pero bueno, seguimos. La prevención, uno de los objetos de la criminología. Y es una cuestión y un factor demasiado importante que ignoramos hoy en día. La criminología y la criminalística no solamente se dedican a ir y atrapar o a andar buscando quién lo hizo, sino todo lo contrario. Como criminólogos y durante nuestra formación nos enseñan a que los delitos no sucedan. Es decir, hay muchos factores criminorrepelentes que deberíamos de estar buscando y aplicando en la sociedad. ¿Para qué? Para tener una disminución. Y fabuloso sería el poder erradicar por completo. Entonces, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Espero ya empiecen a interactuar un poquito más el día de hoy. Entonces, aquí algo bien importante. Nos dice que el control se ciñe de la criminología en educar al individuo social desde su nacimiento en una conducta adecuada y no delictiva. Este nuevo planteamiento se adelanta a la idea de exterminar, el crimen como meta al final en los juzgados y en las cárceles. Y aquí sí es algo con lo que no nada más los criminólogos, sino día a día nos vamos cruzando y topando con personas que no dejan de lado el hecho de juzgar, y viene el tan triste y terrible, mátenlos a todos, enciérrenlos a todos, qué bueno que en la cárcel les van a hacer lo mismo, qué bueno, pero no estamos volteando hacia otro lado. ¿Por qué? Vuelvo al mismo punto de partida. No todos tenemos la fortuna de que se nos eduque bajo la prevención. Eso es, ahora sí que canasta básica. No nada más para nosotros, para todos. ¿Por qué? Aquí nos habla de un factor importantísimo, que es la educación desde que somos pequeños,
en un ambiente adecuado, en un ambiente ideal. Y tristemente, como les decíamos en un principio, cuando me presentaron, actualmente doy clases de licenciatura y me topo con la incidencia de que mis alumnos me dicen, es que maestra, antes estaba estresado en la casa, pero sabía que iba a ir a la escuela y me olvidaba de la casa. Y después me estresaba en la escuela por tareas, exámenes, etcétera, y sabía que iba a volver a la casa y se me iba a pasar lo de la escuela. Pero hoy en día tenemos todo desde casa. Y a mí me pareció muy alarmante. Ahorita les voy a comentar por qué. ¿Por qué alarmante? Buscando algunos de los delitos que están imperando durante la pandemia, me encontré con el homicidio doloso, con la extorsión, con el robo, por darles un ejemplo. Y las estadísticas nos dicen que son los delitos que van a la alza durante la pandemia. Y como siempre, viene todo lo maquillado, que solamente las instituciones que trabajan en conjunto y personas extraordinarias que llevan haciendo un trabajo importantísimo desde hace tiempo, desde instituciones creadas en las universidades, etcétera, saben la realidad. ¿Por qué? Desafortunadamente también tenemos muchísima incidencia en violaciones desde casa, en abuso sexual desde casa. Hay muchísima incidencia también en jóvenes que han decidido suicidarse, en adultos incluso también. Entonces, el día de hoy quiero que se olviden de todo eso que les ha causado un gran conflicto emocional. Quiero que se olviden de si ya tenían esa ideación. ¿Por qué? Porque es muy diferente pensarlo a llevarlo a cabo. Y muchísimas personas pueden estarlo pensando en estos momentos, pero ¿y si no lo llevan a cabo? Qué maravilloso. Pero ¿y cuando sí? Todo lo que se queda atrás se vuelve muchísimo más difícil para los familiares, les repito, que se quedan. Entonces, la pandemia viene a revolucionar muchísimas cosas en cuanto, si lo queremos ver de una manera negativa, pero también ha abierto muchísimas puertas y muchísimas áreas que pensábamos que no íbamos a necesitar y que ya las veíamos lejanas, que ya las veíamos que no. Y hoy en día son muy necesarias. El hecho que podamos estar hoy reunidas, no sé cuántas personas somos, porque no estoy viendo cuántos estamos en el live, es algo maravilloso. El hecho de tener acceso a la tecnología y poder estar desde otro punto de la República, incluso desde otro país, híjole, nos abre las puertas, nos abre panoramas bien completos. Y les voy a dar una recomendación que atesoro muchísimo y siempre se las digo a mis alumnos. Aprendan a soltar. Suelten mucho. Hay mucho amor detrás de la criminología, amor que no vemos, es mucho amor a la sociedad, es mucho amor a
a estar sirviendo. Y hoy que convivo con muchísimos alumnos, con muchos jóvenes, y me contagian de toda esa energía, digo, es que cómo va a ser posible que no todos, porque no somos todos, pero que se sientan tristes, que se sientan abrumados, si nos falta muchísimo camino. Siempre se los digo, la pandemia no lo es todo, no puede durar para siempre. Y no solamente la pandemia es el problema, de muchas ocasiones el verdadero enemigo tristemente lo tienen desde sus casas. Y es preocupante también, ¿por qué? Porque por ahí me decían, es que ¿cómo va a ser posible que las violaciones estén en aumento? Si ahorita no salen, si como lo son, por ejemplo, todos los casos de Puebla, de los feminicidios, entre Puebla y Tlaxcala, que hubo una ola bastante fuerte, y me decían, pues, ¿cómo va a ser posible si ahorita todos los jóvenes están tomando clases desde casa, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, pero eso es para el joven que no trabaja o que puede estar con la fortuna de estar trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no y que tienen que dejar a sus hijos, hijas o personas que dependen de ellos, que los tienen que dejar en casa y que de repente, pues, por obvias razones no podemos tener el control absoluto dentro de casa porque estamos fuera. Aguas, mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado con eso. Es muy triste, muy, muy triste. ¿Por qué? Porque nuestros niños se sienten solos. De repente por ahí los papás llegan ya cansados de todo el día de trabajo, de toda la jornada laboral y a veces ya ni siquiera se alcanzan a dar las buenas noches, sino es pues ya los ven dormidos. Y al siguiente día lo mismo, cuando papá y mamá salen de casa, los niños están dormidos. Ya no hay tanta interacción. Y hay familias, parecerá increíble, pero hay familias hoy en día que dentro de casa se componen de 15 personas, de 11 personas. Entonces, tenemos que estar muy, muy alerta de algunas señales, de por ahí actitudes con los niños, con sus hijos, porque los niños son de todos. A los niños tenemos que cuidarlos por sobre todas las cosas. Bien, vienen 3 factores que me parecen de clave en nuestras vidas. Son factores criminorrepelentes, que es la educación y lo que siempre le digo a mis alumnos, no puede ser posible que 3 estudiantes se pierdan en un Uber y nadie sepa nada. Ese caso a mí, yo sigo conmocionada por ese caso. ¿Por qué? Porque no nada más los niños son de todos. Todos los jóvenes merecemos llegar a casa sanos y salvos. Que nuestros papás nos sigan viendo, que nuestros hermanos nos sigan viendo, no tener esa zozobra de vas a llegar o no. Y la comunicación, súper importante. En cuanto a educación, me refiero, no es nada más la educación, es una lucha constante que hemos tenido con el sistema educativo y hoy lo estamos viviendo bien de cerca, porque por ahí las mamás ya han tenido mayor convivencia con sus hijos y se han dado cuenta del verdadero trabajo de los profesores dentro de las escuelas y de que por ahí se tiene la concepción errónea de que los maestros tienen que educarnos. No es cierto. La base se da en casa. Empezamos con los valores desde casa. Entonces, en cuanto a educación, me refiero a todo ello, a todo de lo que nos proveen nuestros padres desde que empezamos a crecer. A aprender a cuidarnos es fundamental,
¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura. Hoy en día existen varias aplicaciones de auxilio, de que llamas de emergencia a alguien, etcétera. Y yo les digo a mis alumnos, hagan una red. Siempre alguien tiene que saber en dónde están. Un primo, un vecino. Si no le tienen confianza a mamá o a papá y malamente se van a ir o se iban a ir, porque pues ahorita la mayoría están cerrados, de antro o con una amiga o amigo, con el novio, etcétera, recomendación, y espero y la tomen en cuenta, siempre alguien tiene que saber dónde están, siempre. Es por ahí mi grupo de amigos más cercanos, siempre tenemos ese código, y también con mi familia, con mis hermanas lo tengo. Siempre, 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 y hago hincapié, alguien tiene que saber dónde estamos. ¿Por qué? Porque sabes que si desapareces o no te reportas o se te acabó la pila en un lapso de 2 a 4 horas, a esa persona a la que tú le avisaste, a la que le dijiste, hey, voy a estar en tal lugar, es la que le va a decir a tu familia, ¿sabes qué? Lo último que yo supe de él o ella es que estaba en tal lugar. Así, muy seguramente, acudimos a ese lugar y si ahí está nuestro familiar, nuestra hermana, etcétera, pues qué bien. En efecto, nos vamos a dar cuenta que su pila se había terminado o que surgió algún imprevisto, que tenía el teléfono en vibrador, etcétera. Y la comunicación en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es la que nos puede salvar. ¿Cuántos jóvenes ahorita hay que están reprimiendo todas sus emociones? ¿Por qué? Porque otra cosa también muy importante es saber en quién confiamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces confiamos en personas equivocadas, personas que no saben administrar cierta información. ¿Y qué pasa? Que quedamos, como se dice coloquialmente, quedamos escamados, ya no queremos volver a confiar en nadie, ya no queremos decir qué nos pasa, cómo nos sentimos, y es donde viene todo ese rezago emocional que tarde o temprano, de una u otra manera, pues sale a relucir. Y pues de repente no sale de la mejor manera. ¿Qué pasa con estos niños, con estos jóvenes que de repente se meten a las escuelas con un arma y nadie se da cuenta? Es completamente increíble, es completamente, está completamente fuera de control, fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a prevenir algo así si como maestros, si como estudiantes no supimos ver esa necesidad, si como papás desde casa no sabemos ya no qué trae nuestro hijo en la mochila, sino qué pensamientos trae acá? Entonces es súper importante, es por ello que a mí me interesa hablarles en cuanto a la prevención, no el cómo tratar el delito. ¿Por qué? Porque cómo tratar el delito, pues, híjole, hay muchísimas cosas. Si hablamos de alumbrado público, ¿qué es lo que le pedimos a las nuevas campañas? Pues que alumbrame el parque porque no veo y ya me robaron. Aprendemos y gastamos muchísimo en alarmas para las casas, alarmas para los vehículos, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es prevenir ese tipo de acciones, prevenir ese tipo de delitos. Y se nos va el dinero. Déjenme les digo que la prevención pues es gratis. La prevención se empieza desde casa. Es la típica que mamá nos dice, llévate un suéter, porque te va a dar frío, porque va a llover. Y nos da coraje, nos molesta, pues que para qué me lo llevo. Y llegamos a la casa y llegamos bien fríos o bien escurridos porque se llovió. Entonces, hay que aprender a hacer caso, hay que aprender a cuidarnos y sobre todo
aprendamos a comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Es muchísimo, muy importante. Y pues bueno, les dejo mis redes sociales. No sé si haya preguntas. Si haya por ahí alguien interesado en querer platicar sobre otros temas, dudas, sugerencias, etcétera. Pues nos comentan que están de acuerdo con lo que dices, que es muy triste que está pasando realmente esta situación. A ver, compañera, no te escucho muy bien. ¿Podrías repetirme, por favor? Claro, nos menciona que muy de acuerdo con lo que nos pones, que es muy lamentable que es una situación que está ocurriendo. Sí, definitivo, y es alarmante. Y más preocupante, pasamos de alarmante a preocupante, el hecho de no estar seguros desde casa. Durante este tiempo de pandemia, y para no, les recomiendo también muchísimo estar constantemente activos. Hay muchos grupos, muchas conferencias gratuitas, cursos gratuitos. Acuérdense que el ocio es un enemigo bien, bien grande. Y ¿por qué no? También nos sirve muchísimo el hecho de estar actualizados, el hecho de estar leyendo por ahí un libro nuevo, hay muchas páginas que nos ofrecen libros gratuitos, se los recomiendo muchísimo, manténganse activos, no dejen que el ocio nos empiece a dominar. ¿Por qué? Porque del ocio vienen todas las tragedias, perdón, todas esas ideaciones negativas, todo eso que empieza como una idea y termina en una desgracia. Por ahí, ¿qué más? ¿Qué otra duda le surge? No sé si por ahí quisieran. A ver, creo que Muchas gracias. alguien del equipo quiere hablar, pero se escucha extremadamente cortado. Hola, ¿me escuchas? Ya. Listo. Te quedaste, bueno, no, ya no te escucho nada. Bueno, de hecho, nosotras traemos unas preguntas. Sí, Adelante, te lo agradecería muchísimo. claro, bueno, voy a iniciar. ¿Consideras que la sociedad tiene una idea sobre A ver, creo que dos dispositivos están abiertos a la vez y no entendí. Vale, ¿ya se escucha mejor? Ya. Ok. ¿Consideras que la sociedad tiene una idea acertada de la criminología y su campo laboral? No, no del todo, la verdad. No puedo generalizar, pero no hay una idea para nada acertada. Por ahí todos estos programas, series y medios de comunicación se han encargado de crear una percepción completamente diferente en la sociedad y no siempre tienen esa idea tan acertada. ¿Por qué? Porque como lo decía en un principio, todo el mundo piensa que solamente nos dedicamos a trabajar y a andar entre los muertos, y no. Al menos desde que yo empecé la carrera y después la terminé,
pues he trabajado con más vivos que con muertos. Digo, sí hay compañeros que deciden irse a trabajar a un CEMEFO, pero tienen por ahí que tomar otro curso. Entonces, no. En cuanto a si considero que hay una percepción acertada, no. Ok, segunda pregunta. ¿Qué es lo más complicado de la prevención en México? A ver, no te escuché lo último. Lo repito. ¿Qué es lo más complicado de la prevención en México? Ok, muy fácil. Lo más complicado de la prevención es la lucha con la cultura. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de estar colaborando. Es más, yo ni siquiera lo sentía como un trabajo. Cuando recién egresé de la maestría, tuve la oportunidad de colaborar en el país vecino, con una organización no gubernamental, y yo era la encargada de toda la asesoría en la prevención. Y si yo sentía que México iba muy atrás, que no sé por qué, tristemente, a México no le gusta prevenir, prefieren tratar. Y yo siempre pensaba, es que solamente es aquí, solamente es esa cultura de no hacer caso a prevenir, de no hacer caso a anteponernos a que pueda pasar algo que nos perjudique. Y no, también está en el país vecino. Entonces, eso es lo más difícil. De ahí en adelante, todo está perfecto. Lo más difícil es el lidiar con la cultura que tenemos, de no apostarle a que la prevención nos conviene más. Mira, ya tenemos preguntas de los espectadores. Ajá, adelante. Una de ellas es, suponiendo que todo crimen relacionado a homicidio o muerte por causas desconocidas se acabaran, ¿la criminología dejaría de existir? No dejaría de existir, para nada dejaría de existir. Les voy a decir por qué. Como ya les había dicho, tuve la fortuna de egresar de una universidad en donde nos enseñaron tanto de criminología como de criminalística. Entonces, partiendo de que la criminología es multidisciplinaria, no se nos acabaría la criminología. Al contrario, la criminología apenas empieza y tenemos para todos. Trabajando por lo privado, hay muchísima oportunidad. ¿Por qué? Porque está la grafoscopía, está la dactiloscopía, están todas esas personas que si no matan, cometen fraudes. Y ese tipo de fraudes nos podemos dar cuenta por muchísimos factores diferentes. Si partimos de que iris, orejas, huellas dactilares son únicas, y por ahí todas esas personas que deciden falsificar documentos, que deciden tomar cosas que no son suyas, ¿qué pasa? Ahí están quedando las impresiones dactilares. Por ahí los que tenemos ahí un poquito más de noción en cuanto a grafoscopía, documentología, etcétera, pues no se nos acaba. No se nos acaba para nada. ¿Por qué? Porque hay bastante más todavía que hacer. Genial. Tenemos igual otra pregunta. Ajá, El adelante. índice de suicidio que ha aumentado en Querétaro. Ha aumentado en Querétaro, perdón. El ¿Tienen las... índice de suicidio. Sí, el índice de suicidio que ha aumentado en Querétaro. ¿Tienen las posibles causas o en qué deberían preocuparse los padres? Muy buena pregunta. Miren, hace meses estuve trabajando con un compañero muy querido en conjunto, precisamente con otra conferencia que nos hablaba de la vulnerabilidad en estos tiempos.
el hecho de la victimización, etcétera. ¿Qué nos debe? El día de hoy los quiero dejar con una tarea bien, bien grande, pero bien grande, y es hacernos responsables, aparte de aprender a cuidarnos, es el de hablen con sus papás o con la familia con la que viven hoy, antes de dormirse. Platiquen de lo que quieran. Ni siquiera se cuenten, no sé, una preocupación, o si quieren ir más a fondo, sí díganse el ¿cómo estás? De repente este ejercicio nos salva. ¿Por qué? Porque se ha vuelto el estrés por el que estamos atravesando, y me incluyo, que pues sí entran otros factores repelentes. ¿Por qué? Porque por ahí de repente, dependiendo de lo que estudiamos, sabemos, ok, estás estresada por esta razón, o simplemente nos falta ser más analíticos. A ver, ¿por qué estás estresado? No, pues hay que aprender a autoanalizarnos. Y como padres, ¿qué factores deben de estar notando? Por ahí, si son padres que tienen la oportunidad de estar desde casa, monitoreen un poquito más a sus hijos. Revisen y esténse al pendiente de si sus hijos están comiendo con ustedes, de si están comiendo como normalmente lo hacían, de a qué hora aproximadamente duermen y a qué hora despiertan. El hecho de empezar a monitorear tampoco quiere decir que anden como policías dentro de su casa, no, pero por ahí la baja de ánimo es un factor muy, muy, muy frecuente en este tipo de casos, que claro podemos evitar. Ok, hay otra pregunta. Dice, disculpe, usted mencionó que es muy importante la educación, pero hay personas que reciben muy buena educación y afecto en su casa y aún así cometen delitos. ¿Eso cómo se puede prevenir? Ok, y tienen toda la razón. Gracias por esa pregunta. ¿Cómo se pueden prevenir? Ahí les va la contraparte. ¿Por qué? Porque no es absoluto. No es absoluto que quien no estudió vaya a ser un delincuentazo, no, para nada, al contrario. ¿Cómo se pueden prevenir? Se previenen desde la otra parte. No sé si hayan escuchado el tan famoso dicho, la ocasión hace al ladrón, por ponerles un ejemplo. El hecho de que tengas la confianza hoy en día de estacionar tu carro fuera de casa con los vidrios abajo, híjole, yo se los aplaudo y les aplaudo a todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque habla de una cultura y de un respeto infinito a lo ajeno. Pero viene la otra parte. Ese día pasó alguien extraño, se le roba el estéreo, le roba el cambiecito que tenían ahí. ¿Qué nos faltó? Subir los vidrios y poner el seguro. De esa manera podemos prevenir. No podemos prevenir que estar cuidando a todas las personas, que no delincan, que no cometan conductas antisociales, pero sí podemos prevenir el hecho de saber cómo cuidarnos y cómo cuidar lo que nos pertenece. No sé si haya otra pregunta.
Bien, por aquí yo tengo una pregunta que me parece pues bastante interesante Ajá. porque nuestro propósito es invitar a las mujeres, a las niñas a la ciencia, a las ingenierías. Entonces, quiero que nos cuentes si en algún punto de tu vida laboral has experimentado algún trato diferente por el hecho de ser mujer. Sí, 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 sí. Creo que por ahí hay un dispositivo abierto. Ya, gracias. Sí, pero también lo he recibido a favor, así como lo he recibido en contra. Les voy a comentar por ahí rápidamente. Cuando estaba en la licenciatura, bueno, estudiando la licenciatura, pedí la oportunidad de hacer mis prácticas en algunas corporaciones. Y entonces, de repente veían que llegaba una chava pidiendo la oportunidad de estar dentro para prestar un servicio y no. Pero cuando ya me dieron acceso de estar de estar en periciales, me pasaba que uno de mis maestros, que recuerdo con muchísimo gusto y mucho amor, se llama Horacio, pues siempre estaba al pendiente de cómo te está yendo, cómo te están tratando, cuídate mucho, y me daba mucho la oportunidad de practicar dentro de, y por ahí también otro perito que con mucho cariño recuerdo, en paz descanse, él también estaba siempre al pendiente de mí, y yo veía que tenía compañeros hombres y a ellos era así como que, no. Entonces, así como recibí trato diferente, negativo, también lo recibí muy positivo de otros peritos. Tenemos otra pregunta de público. ¿Es relevante el caso de Jack el Destripador en la criminología moderna? Pues miren, en la criminología no hay casos más relevantes que otros. Aquí todos los casos, y dependiendo de quién se quiera dedicar, por ejemplo, a la perfilación criminal, pues todos los casos son relevantes. ¿Por qué? Porque mientras decidamos trabajar con uno en especial, pues ese es el caso relevante en turno para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos toca esa tarea, pues ahora sí que hay que investigar hasta cuántas horas dormí al día. Y se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque de repente son casos en donde ya no tenemos cómo practicar. Es decir, se vuelve un trabajo completamente documental. Ya no podemos ir a prisión o ir a un lugar donde sea que esté esta persona y preguntarle. Pero desde mi perspectiva no hay casos más relevantes que otros. Todos los casos para nosotros son relevantes. De igual forma, nos describen qué tanto ha aumentado el engaño, acoso, secuestro, etcétera, en las redes en Querétaro. Por ahí no tengo las cifras de Querétaro. Muchas gracias para quien nos esté viendo desde allá. No tengo cifras actuales de Querétaro. Tengo generalidades y no sé cuál, desconozco el dato real. Si por ahí ponen un puntito, me comprometo o díganme, yo soy la persona de Querétaro y investigo y se los hago llegar. Pero les digo, tengo datos muy, muy generales. No me he dado la tarea de en cada estado checar, pero
tengan mucha atención, papás, hermanos, familia en general, porque tanto suicidio como violaciones son situaciones muy maquilladas hoy en día. Las cifras están muy maquilladas, no se está denunciando como debería y pues son situaciones vigentes en estos tiempos de pandemia. Son delitos que se fueron a la alza. Así que mucho cuidado. Y bueno, como menciona Anaísa, el objetivo es acercar a más chicas a la ciencia, a la tecnología. Nos gustaría saber cuáles son tus recomendaciones para niñas o mujeres interesadas en esta carrera. ¿Interesadas en qué, perdón? En esta carrera. Ok, para niñas y mujeres interesadas en esta carrera. Mi recomendación es que lean muchísimo, que se informen primero con mucha exactitud y que se pregunten qué es lo que quieren, a qué se quieren dedicar. ¿Por qué? Porque la criminología es inmensa, inmensa, y de repente por ahí hay compañeros que dicen, es que me metí a la carrera y ya no me gustó. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se querían dedicar a la criminalística y no a la criminología en sí. Hay personas a las que les gusta más todo lo técnico, todo lo práctico, y depende mucho en qué universidad estudien. Entonces, recomendaciones son estas: leer mucho, saber con exactitud qué queremos, autoanalícense, pregúntense qué es lo que quieren en sí. Esas son mis recomendaciones. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende absolutamente todo. No es lo mismo quien quiere trabajar en el CEMEFO y por eso estudian criminología. Déjenme les digo que si quieren trabajar en un CEMEFO, mejor hagan un cursito, aprendan a embalsamar y se van a una funeraria o a un CEMEFO, por darles un ejemplo. Es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que informarnos. Es la primera recomendación. Que por cierto, por ahí les dejé mi correo. Estoy a sus órdenes de quien quiera tener una charla conmigo, una asesoría y quieran saber más a fondo, porque es imposible en unos minutos hablarles de todo lo que es la criminología. Entonces estoy súper a sus órdenes, se lo repito, de guiarlos un poquito más. Ok, creo que ya está todas las preguntas. Ok, pues si no hay nada más de mi parte, los agradezco muchísimo a tanto a Cinco como a todas las personas que estuvieron viéndonos desde sus casas, sus trabajos, etc. Muy bien, muchas gracias, Ileana, por esta conferencia. Esperamos que la hayas disfrutado y sobre todo de que haya pues abierto un poco más el panorama para estas personas que quizá teníamos un concepto erróneo de la criminología y de todo lo que puede abarcar, como nos lo comentaste, de la prevención. Y bueno, sobre todo que más personas se interesen por ahí. Espero que recibas muchas preguntas y que te des el tiempo para poder compartir conocimiento y responder ahí todas sus dudas. Muchas Claro que gracias a todos los espectadores y nos vemos en la próxima de 5 Café. No olviden compartir este live y
y darle like a la página, que estamos por aquí bastante activos. Buenas noches y bonito fin de semana. Hasta luego.